Buenas noches, bienvenidos otra vez. Para mí es un placer hoy presentarles a dos muy queridas amigos, compañeros de viaje. Por un lado tenemos la visita de Neville, como les anticipó Henry. Neville es un periodista corresponsal en temas de salud y de ciencia. En el pasado ha trabajado para los principales diarios del Reino Unido y una persona que siempre se ha interesado por crear los puentes entre la ciencia y la espiritualidad, la conciencia, la ciencia. Mañana estuvimos en una fundación en la zona norte hablando justamente de este tema de ciencia y conciencia. Tiene varios hijos, nietos, ha dedicado su vida al servicio espiritual, a escribir, a transmitir conceptos que llevan luz al campo de la ciencia y también a todas las profesiones. Está actualmente radicado en el Centro Internacional de Retiros en Oxford, donde es un presidente y está ahí haciendo un servicio a tiempo completo. Para nosotros, Neville Brahma Kumaris, además de tener un perfil muy alto en el mundo de los medios, es un referente de un pensamiento muy refinado que nos ayuda a pensar, a profundizar, a mirar otras perspectivas en nuestro propio entendimiento y en nuestro viaje hacia el interior de la conciencia. Y por otro lado tenemos acá a nuestro amigo Christian Krebs, que es psiquiatra infantil. Christian también tiene una trayectoria importante en el campo de su profesión, innovando y creando puentes hacia la espiritualidad. A mí me encanta escuchar las historias de Christian, las cosas que logra cuando trabaja con las familias, haciendo ese trabajo paciente que seguro que lleva tiempo, ¿no? Ver resultados, pero tiene esta convicción, este amor en el corazón y esta enorme generosidad que le permite emprender ese viaje de transformación, de crecimiento para tratar las patologías neurológicas de los niños. Así que bueno, con estos invitados esperamos hoy poder compartir con ustedes perspectivas de dónde estos dos mundos se encuentran, la ciencia y la espiritualidad, unidos en un mismo frente, que es ayudar a las personas a no sufrir cuando hacemos esa opción. Entonces, vamos a empezar con Christian. Como un hombre de la ciencia, ¿dónde vos ves que la espiritualidad te ayuda a orientar a las personas cuando vienen sufriendo con largas historias? Contanos alguna historia y tu visión sobre esto. Bueno, buenas noches. Sí, con la pregunta de Moira me viene a la mente una visión, ¿no? Una forma de trabajar, tratando de definir cuál es el primer acto médico, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros cuando piensa que tiene que ir a un médico o tiene que llevar a un familiar, el primer acto médico básicamente pasa por el contacto persona a persona, ¿no? Es la presencia del médico. El primer acto médico es la presencia del médico. Uno piensa cómo quiere ser recibido, cómo quiere ser tratado un familiar o uno mismo, es esa escucha presente, ¿no? La persona que está pensando en el paciente que sigue. Y esa presencia hoy, cuando hablamos de presente, es una palabra que ya tiene otro significado, ¿no? Porque está muy en los medios esto de estar presente, ¿no? Hay grandes libros ahora que se llaman El Poder de la Hora o estar presente, o cuando uno piensa en la palabra presente, inicialmente quizás uno lo ligaba más con algo espiritual. Hoy hay mucha investigación en la cual justamente se está estudiando el fenómeno de presencia
y la eficiencia del funcionamiento del cerebro y la mente cuando la persona está presente, casi como un estado de regeneración continua. Casi se le equipara a la eficiencia del dormir, ¿no? Un cerebro y la mente, que es básicamente el trabajo que surge del cerebro, necesita un descanso. Y hoy lo que estamos viendo, en lo que está sucediendo en nuestro ritmo de vida, hemos perdido contacto con los ritmos naturales, ¿no? Estamos yendo a un ritmo más alto del que básicamente estamos de una forma conformados, ¿no? Así que como los animales, seguir el ritmo de la naturaleza, de la luz natural, del sueño, el levantarse y básicamente seguir ritmos. Al tener luz artificial, al tener cada vez más trabajo y al estar conectado casi 24 horas, hemos perdido ese ritmo, y lo que más sufre en ese ritmo es esa capacidad de estar presente. Entonces es muy interesante ver lo que está sucediendo en la ciencia. Es algo que la espiritualidad viene trabajando hace miles y miles de años, que es el fenómeno de la presencia, de estar presente a través de la contemplación, a través de la meditación, a través de la atención plena. Uno está viendo que estos grandes conocimientos que inicialmente quizás estaban relegados más a la espiritualidad, con poco peso científico, hoy estamos viendo que están viendo con una gran fuerza las investigaciones que estudian el fenómeno de la atención plena, quizás como uno de los fenómenos más importantes en la salud integral. Una mente sana que está presente básicamente funciona eficientemente. Si la mente funciona eficientemente y está sana, el resto de los sistemas depende de la calidad de los pensamientos y los estados de la mente. La inmunología, el sistema metabólico, el sistema endocrino, todo depende un poco del estado de la mente. Una mente estresada o una mente básicamente enaltecida. Entonces, cada pensamiento tiene su correlato material básicamente en qué es lo que estamos eligiendo pensar. Pensamientos que generan angustia o estrés básicamente van en el cuerpo, básicamente fenómenos de estrés. Y donde esto se complica es en la cronicidad. El estrés existe para algo, ¿no? Que más tarde, cuando esto dura demasiado tiempo, ahí es donde empieza a actuar el fenómeno del estrés con nuestra carga genética y nuestra predisposición genética. Así que es realmente con mucho entusiasmo que estamos viendo como que estas dos grandes áreas, ¿no? de lo humano están viniendo en contacto. Quizás en nuestra cultura necesitamos más que la ciencia demuestre algo que quizás el sentido común, o quizás otras culturas vienen trabajando con la misma seriedad y con la misma profundidad que nosotros hemos ido hacia afuera a investigar. Estamos aprendiendo de estos conocimientos más empíricos que vienen de generación en generación, con el interés puesto en el estudio de lo que es la misma distancia como llegar a la luna, pero el estudio de la profundidad del autoconocimiento. Neville, from your point of view, from your spiritual work, where do you feel that spirituality contributes to science, and how is this process of choosing not to suffer possible? Desde tu trabajo espiritual, donde vemos que la espiritualidad contribuye con la ciencia, y cómo entendés el proceso en que uno puede hacer la opción de no sufrir. Me toca traducir. Thank you, Moira and Kritja, for such beautiful comments from a scientist, seeing how deep wisdom that is present in spiritual traditions is now being examined and its importance being recognized by science. I find this very beautiful. Gracias, Moira y Cristian, y por los bellos comentarios de ver de qué manera la ciencia se interesa por esta profunda espiritualidad. Y esto lo encuentro muy bello. I feel it is the harbinger, you know that word, like a missionary for a better tomorrow. Encuentro esto como una misión para un mejor mañana. Because we have learned to respect science so much for its achievements, but when science focused just on the material side and neglected the mind,
it was as if we became somewhat misled. Hemos confiado en la ciencia por sus grandes logros, pero cuando la ciencia se focaliza solo del lado material y deja de lado la mente, es donde nos sentimos conducidos de manera equivocada. It was as if the attraction of the things of the world around us, of relationships and ambitions and achievements and possessions, these attractions, which are part of life, a beautiful part of life, but it was as if they took us over and owned us. Y es como que las atracciones de la vida, de las relaciones, de los logros, del trabajo, los logros laborales, que son atracciones de la vida y que son una parte bella de la vida, pero parecen habernos como poseído. And so they became a bit like a false friend. Y se tornaron un poco como un amigo falso. They seemed nice and attractive, and we went towards them. Se veían como lindos, atractivos y avanzamos hacia ello. And then at some point they would let us down. They would say, "Bye, I'm going now." Y en algún momento parecía que nos defraudaban diciendo, chao, me voy ahora. You know, whether it's a lovely relationship or a job, a position in the world, or your wealth. Ya sea que sea una preciosa relación, o tu trabajo, o alguna posición, o tu riqueza en el mundo. And when that happened, it's like the hurt was quite extreme because it had become our everything. Y cuando esto sucediera, se tornaba como un dolor muy profundo, porque podría haberse tornado nuestro todo. And then that, if we don't have a good guide to find our way through the pain of that situation, we can keep turning it over in our mind, and it weakens us and stops us from finding a new way forward. Y si no encontramos una buena guía que nos ayude a atravesar esa situación, podríamos estar reciclando esta situación de manera que nos debilita nuestra mente, haciéndonos incapaces de avanzar. And the reason that I know about this is I've made all these mistakes myself. Y la razón por la que sé de todo esto es porque yo cometí todos estos errores. I lived my life for many years in a very externally oriented way, where materialistic, scientific philosophy was my guide. Viví muchos años de una manera muy basada en lo externo, donde tenía la ciencia materialista como mi guía. Okay, it was my own mistake, but going back 40 years, science goes through a patch where it regarded anything to do with the mind and consciousness and spirit as something unscientific. Y esto, fue mi error, pero hace 40 años, pero la ciencia también había dejado como un bache donde pensaba que la mente o lo espiritual era como algo no realista. I don't know about here in South America. This is my first visit here, and I have the feeling that you've actually stayed closer to spirit here than we did in Europe. No sé cómo es aquí en Sudamérica, es mi primera visita aquí, pero tengo el sentimiento de que ustedes han permanecido menos distantes del espíritu, al menos de como lo hemos vivido en Europa. But in Europe there was the reaction to the horrors of ideologies of Stalin, of Hitler, and that generation that I was a part of. I was born towards the end of that big war. I was born in February 1944. So I grew up in a world that really was very anxious not to repeat those mistakes of the past. En Europa, al final de la guerra, él nació en febrero del 44, se generó como, toda esa generación vivió como una gran generación, una gran reacción a Stalin, a Hitler, y esta tendencia a no ser parte de esos errores otra vez. And this led us to feel that the best way to live was just to let our own instincts, our own happiness be to the fore as individuals, to take the most out of life that we could, rather than to try to live up to some big ideals. Esto nos llevó a pensar que debíamos dejarnos llevar por nuestros
sentidos, por nuestras preferencias, más que dejarnos llevar por nuestros ideales. But the trouble with that is that it can, like I said in those opening comments, that it can lead to you not having any defense against being drawn into everything external, so that you lose sight of your real power within. Y como les comenté al inicio, esto nos puede llevar hacia afuera tanto al punto de perder contacto con nuestro poder interior, nuestro ser interior. Looking back, in my mid-30s, I can see that my life was like a ship that was actually heading towards the rocks. Mirando hacia atrás, puedo ver que cuando tenía más o menos 30, era como un barco que estaba en dirección hacia las rocas. On the outside, it looked good because I'd worked hard, I had a good career, I had a beautiful wife, I had 2 lovely children. My wife was working also and she had a good job, so everything externally, it looked good. Externamente se veía todo muy bien, tenía muy buen trabajo, tenía una buena carrera, una hermosa esposa y muy lindos hijos. Ella también trabajaba, tenía un buen trabajo y todo externamente se lo veía muy bien. But maintaining this journey that the ship of my life was on was taking more and more effort. It seemed to take all the energy I had, and it wasn't leaving room for love and reflection and the joy of human relationships. It was like we were turning into machines. Mantener esta vida conllevaba toda mi energía focalizada en eso y no dejaba mucho lugar para el amor, para la reflexión. Y era como si nuestra vida humana se había tornado como una máquina. I'm exaggerating a bit. Estoy exagerando un poquito también. But maybe you recognize something of this tendency to live like a machine, you know, that you're on a treadmill in life. Quizás ustedes también pueden reconocer esta tendencia de vivir como una máquina, como que uno se va como arrastrando por la vida. And then some things happened that made me realize I had to change direction, and I started studying on a spiritual journey that enabled me gradually to understand about this power within each one of us. Las cosas que fueron sucediendo me hicieron cambiar de curso. Entonces comencé también un viaje espiritual que me conectó con el poder que tenemos internamente, el valor que tenemos. This power to be present, as Gretchen was putting it. Este poder, esta capacidad de estar presente, como explicaba Christian. So maybe I could ask Gretchen a bit about what he understands this power to be. Where does it lie? How does science regard this ability to live in the now? La pregunta que le hace a Christian es cómo entiende la ciencia esta capacidad de vivir en el ahora. Presencia. Un poco pensando, ¿no? Yo me considero hoy me considero en un trabajo fuertemente espiritual como sentido de propósito en la vida, entonces ir hacia lo científico se ha casi tornado un desafío, ¿no? A medida que uno va transitando y tratando de buscar un sentido de propósito a la vida, liberarse un poco de tanto condicionamiento, uno empieza a encontrar que muchas de las respuestas de mi práctica cotidiana casi provienen de un lugar del no saber más que del saber, ¿no? Más trabajando en psiquiatría, donde el vínculo es hasta cierto punto lo que cura, cuando el vínculo es capaz de escuchar y ser sensible a las necesidades del otro. Entonces cada vez, a cierto punto menos, uno necesita estudiar o tiene esa ansia de estudiar lo concreto, y básicamente uno se dedica más al estudio hasta cierto punto es un no estudio, uno se convierte en la currícula, ¿no? Cuanto más tiempo uno tiene de conocimiento de la mente, ¿no? De cómo funciona la mente, no tanto el contenido de la mente, ¿no? Más nuestra ciencia y nuestra psicología y nuestra psiquiatría
se ha obsesionado con el contenido de la mente y quizás ha perdido de vista lo más importante, que es saber cómo funciona primero la mente, que no todo lo que está en la mente es verdad, sino que está basado en la educación, en creencias, a creencias que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos, o sea que somos un reservorio de eso, ¿no? Y si no estamos presentes, básicamente estamos actuando automáticamente sobre lo que nosotros creemos que es verdad, porque está en nuestra mente. Y en realidad la mente es virtual, no es sólida como esta mesa, ¿no? Entonces el fenómeno del presente tiene mucho que ver con que pasa a ser una herramienta, quizás la principal herramienta de poder observar la mente en funcionamiento mientras estamos viviendo. Entonces, una instancia de la mente que sí es el conocimiento cotidiano que nos permite vivir en lo cotidiano, pagar, hacer todo lo que tenemos que hacer, y está ese otro observador que quizás discrimina y puede estar presente observando la mente funcionar, no reaccionando en base a lo que la mente propone. Esa instancia más elevada que la que está presente. Porque muchas veces se confunde cuando uno habla de espiritualidad o de meditación, que son fenómenos de parar la mente de pensar. La mente es la mente, está hecha para pensar, está hecha para hacer esta máquina de supervivencia. Y si no desarrollamos esta capacidad de estar presente y observarla, vamos a creernos todo lo que nos propone nuestra mente, en vez de poder observar y decidir si lo que está proponiendo tiene más que ver conmigo, con mi historia, o es algo realmente que está sucediendo allá afuera. Uno puede ligar mucho la autoestima, lo que hacemos en lo cotidiano, las decisiones que tomamos son muy subjetivas. Pero a medida que vamos trabajando casi como un músculo esa capacidad de observar la mente en funcionamiento, empezamos a tener la capacidad que, más que reaccionar, a responder, ¿no? A estar en que nosotros tomamos la decisión, ¿no? Entonces, esto de cómo se estudia este fenómeno es muy vivencial, ¿no? En lo cotidiano, trabajando con neurólogos, trabajé en Fleming casi 10 años, fui director del área de psiquiatría y del área de rehabilitación en Escobar. Obviamente es un lugar en donde uno está con mucha neurología, ¿no? Fue todo un desafío el tratar de explicar cosas que son vivenciales y que, más allá que haya estudios electroencefalográficos que muestren que un cerebro de un meditador funciona de esta o de otra manera, o que la amígdala y el lóbulo frontal funcionan de tal manera más eficientemente en personas que meditan o que practican la presencia, la atención plena. Cuando uno habla con otra persona, también científico, que está practicando meditación o contemplación o estas prácticas, ya las palabras ya no son necesarias, y hay otra verdad. Entonces es un terreno entre filosófico, ético, en donde antropológico, social, y lo interesante es que ya hoy en día no hay ningún centro que estudie profundamente desde la ciencia el desarrollo infantil, que es mi área, que antes quizás eran más neurólogos o psicólogos o psiquiatras. Hoy no hay ningún centro que se precie que no tengan justamente filósofos, sociólogos, antropólogos que estén participando, porque básicamente nuestra mente no es tanto, o nuestro cerebro, perdón, es humano, pero tiene mucha impronta de la cultura. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería un cerebro de una persona o de un niño que nace básicamente desde el inicio en un núcleo de una familia y después concurre a una escuela en donde quizás la alfabetización más importante es la espiritual y no la alfabetización más tradicional, donde se trabajan principalmente los valores? El cerebro cuenta con la tecnología y los espacios libres para el desarrollo de todas estas capacidades y los valores. Además, como decía Neville, nosotros hemos confundido que ese es el camino, y quizás distorsionado, que viene primero y que viene después, ¿no? Y le hemos dado más importancia a la información y al cómo ganarse la vida versus el saber vivir, ¿no? Que es uno de los aprendiendo a través de la vida. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo sería ese cerebro? Hoy no lo sabemos. Quizás estamos empezando a querer entenderlo, ¿no? O estamos estudiando a los grandes lamas o los grandes referentes espirituales para ver qué es lo que tienen los cerebros de distinto, cómo logran esa ecuanimidad. Independientemente de lo que se esté sucediendo en el entorno, ellos están en un centro y son capaces de responder y no de quedar presos de la reacción externa. Hace poquito me dijeron que Christian era un muy buen médico para los filósofos
y un gran filósofo para los médicos. ¿Ustedes qué piensan? A few days ago, someone was talking to me about Christian, saying he's a very good doctor for the philosophers and the best philosopher for the doctors. So I'm just asking if they agree with that. So Neville, what would you like to add in terms of how the mind works? Christian was saying it's not so much about the contents of the mind, but how the mind operates itself that counts. Estoy preguntando si nos puede hablar de cómo funciona la mente. Christian decía que no es tanto acerca del contenido de la mente, que podríamos quedar enganchados en las creencias que la mente nos presenta, y how to understand that I'm acting on the basis of a belief, and where I can make a shift by observing the mind. Cómo puedo estar más allá de una creencia y generar un cambio a partir de observar la mente. Again, I think one really valuable concept that Christian has introduced is this idea of presence. Un concepto muy valioso que él introduce es la idea de estar presente. Because the aim in a spiritual lifestyle, as I've come to understand it, is to be able to learn as much as possible how to become free of unnecessary influences from the past. La meta de un camino espiritual, como he llegado a entenderlo, es lograr estar, tanto como sea posible, libre de las innecesarias influencias del pasado. Of course, we live in a world that is material. We're embodied souls, in using the spiritual language, and we have to learn some things about how to take care of this body, how to cross roads safely, how to do our job. So memory and learning is important for those functions. Entonces, claro que vivimos en un mundo físico dentro de un cuerpo y tenemos que aprender a cuidarlo, ver cómo funciona, cómo cruzar la calle a salvo, cómo hacer nuestro trabajo, por lo cual el aprendizaje es importante. And we also need a certain amount of understanding about the world around us so that we can put our experiences into a context. Y también necesitamos cierto entendimiento del mundo que nos rodea para poder ubicar nuestra experiencia dentro de un contexto. And think about where we're going. Y para poder pensar hacia dónde nos dirigimos. But still, with all of that said, there's so much value in learning how to shed unnecessary baggage from the past or worries about the future. Pero aún habiendo dicho todo esto, aprender a deshacernos de toda la maleta innecesaria del pasado y también de las preocupaciones acerca del futuro. When Gretchen was speaking, I was remembering the instructions of one of the senior teachers that I've spent a lot of time with in London. Mientras una de las cosas que Christian mencionó me recordó de las enseñanzas de una de las profesoras muy seniors de Brahma Kumaris, con quien he pasado mucho tiempo en Londres. She's an old lady, she's in her 90s now. Es una mujer mayor que tiene más de 90 años ahora. And she has a very good sense of humor. Y tiene un gran sentido del humor. Especially when she sees me. Especialmente cuando me ve a mí. Because she knows I've been quite a slow learner. Porque ella sabe que he sido un aprendiz muy lento. And she's always telling me, don't think. Y siempre me dice, no pienses. She says, I think too much. Ella dice que yo pienso demasiado. And I've still not quite let go of the habit of analyzing and intellectualizing. Aún no he soltado totalmente el hábito de analizar y de intelectualizar. Because I've used my intellect a lot in my work. That was the main function. I served as a science and medical writer, really. Porque he usado mi intelecto mucho en el trabajo, porque esa era mi función principal, ser alguien que escribía acerca de ciencia y salud. But I have really deeply understood that the intellect is nothing if it's not informed by a clean heart. Pero entendí que el intelecto no es nada si no está informado por un corazón limpio. There's an old saying I was remembering from a program I used to watch with my sons when they were young. Habían dicho
de unos programas que solía mirar con mis hijos cuando ellos eran pequeños. It was a program set in ancient Japan, Un programa que estaba situado en el antiguo Japón. and there was lots of action and, interesting goings on. Había mucha acción y cosas interesantes que sucedían. And at the end of every episode, there was a little wise saying. Al final de cada episodio había como un dicho sabio. And one that stuck in my mind after one very interesting episode between the kings and the emperors and the warriors. Y algo que tenía que ver con un episodio entre emperadores y guerreros y reyes. The commentator said at the end, when evil is fought with evil, only evil can win. Y decía, cuando lo demoníaco pelea con lo demoníaco, solo lo demoníaco puede ganar. And if this is something I've understood really in our lives, if we try to fight for a better world with sorrow and upset, we're actually adding to the cause of evil. Y esto es algo que podemos aplicar, que si nosotros estamos disgustados o molestos por algo que está pasando en el mundo y tratamos de pelearlo, estaríamos tratando de resolverlo con algo igualmente demoníaco. We may think we're right to be angry or upset, but actually it's making matters worse. Y quizás nos parece que tenemos el derecho de estar enojados o disgustados, pero solo está haciendo las cosas peor. This is the yogi perspective, the perspective used by people who are trying to draw on their link with a sort of source of perfection that exists at a subtle level in the world, trying to draw that truth that is in God, if you like, into their own lives and their own perceptions. Esta es la perspectiva del yogi que está buscando tomar de su percepción de la fuerza divina, está buscando tomar esa fuerza para lidiar con las cosas aquí. To become able to observe, as Chrétien was speaking of, is such a beautiful, powerful tool for a better life, for saving energy, and for not making matters worse when they are tricky. Estaba pensando en esto de la observación que mencionaba Cristian, que es una maravillosa herramienta que hace que las cosas funcionen mejor. The value of doing this is illustrated nicely by Eckhart Tolle in his book The Power of Now. El valor de hacer esto está bellamente ilustrado por el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. There are two examples he gives which are they seem quite funny, but they bring the point home. Hay dos ejemplos que da que parecen bastante graciosos, pero que dan en el clavo. One is where a young man has a date with his girlfriend and he's gone to the cinema, but she doesn't turn up. Uno es de un joven que marca una cita con su novia para encontrarse en el cine, pero ella no aparece. And according to the programming of most young men, he might well respond, "She let me down." Y de acuerdo a la programación de cualquier hombre joven, diría, me plantó. But Eckhart Tolle said, you don't know why she didn't turn up. It might have been that, she had an accident, anything could have happened. Why not just say, I was there, she was not? Y Eckhart Tolle dice, ¿por qué no pensar en por qué razón no vino? Quizás tuvo un accidente. ¿Por qué en lugar de reaccionar no puedo pensar, yo estaba ahí y ella no? Or similarly, in the office, you've left a message asking someone to ring you back, and at the end of the day, they still haven't. You might say to yourself, he didn't have the courtesy to return my call, and you're upset and you feel drained of energy. O el otro ejemplo es que alguien deja un mensaje en su oficina para que le devuelvan el llamado y no recibe la llamada, entonces dice, reacciona pensando, bueno, no tuvo la cortesía de devolver mi llamado y entonces se disgusta y así se drena su energía. But if you were just able to observe, as Chrétien was putting it, he did not return my call, no feeling. Pero desde la perspectiva que Cristian planteaba del observador, podría
verse así, no respondió a mi llamado, pero sin ningún sentimiento. You can see that you save a lot of energy this way. Uno podría ver que podría ahorrar mucha energía de esta manera. But what is it that makes us respond in these feeling, reactive ways? That's the key question. Pero ¿qué es lo que nos hace responder de esta manera con sentimientos? Esa es la pregunta clave. And I'd like to know what Chrétien feels about that from his clinical work. Me gustaría saber qué es lo que Cristian piensa de esto desde su trabajo clínico. Just to mention that from my own experience, it comes from a lack of self-respect. Desde mi propia experiencia, entiendo que viene desde la carencia o la falta del propio autorrespeto. It's as if we've forgotten how to draw on this currency of love and respect in our lives in today's world. Es como si nos hubiéramos olvidado de tomar y llenarnos de esta corriente o de esta moneda de cambio del amor y aplicar esto en nuestra vida cotidiana. It's a currency that doesn't come from the banks or from the government or from any outside source, but from the very fact of our being a human being, a spirit. We have that capacity for love and humanity, but it's as if we've forgotten how to keep drawing on that in our lives. Es una corriente que no viene del banco, de nuestra cuenta bancaria, sino que es nuestra capacidad natural de ser amorosos, y es como si nos hubiéramos olvidado que podemos tomar de esa fuerza. And as Chrétien said earlier, when we get very stressed and overworked, that's one of the factors that can cause us to become drained in this way. Y como Cristian decía antes, que cuando nos pasamos de vueltas en el trabajo y quedamos muy estresados, es cuando nos enojamos o nos desgastamos. But I think it also has to do with losing sight of our essential spirituality. Pero también pienso que tiene que ver con perder de vista nuestra espiritualidad esencial. Maybe you could speak some more about that. Yo le iba a hacer una pregunta similar, no sé, que me ganó de entrada. Es interesante escuchar cómo desde un punto de vista espiritual se explican fenómenos que quizás son muy similares fenómenos similares, pero que desde la ciencia de vuelta toman un cariz analítico que a veces en el lenguaje mismo hacen o alejan o acercan, dependiendo de quién lo escucha, el querer aprender o no de lo que está sucediendo, ¿no? Esto de Moira hablaba de las creencias, ¿no? Dentro de la psicología cada vez más se habla del estudio de esto de las creencias, ¿no? No es nuevo, esto ya es el tema de qué es la mayoría de las cosas que hacemos están fundadas en creencias. Cuando uno analiza interesantemente una reacción, uno piensa que uno se enojó porque alguien me hizo enojar, ¿no? Me tiró el auto, me sacó, no me prestó un libro, él tiene la culpa, básicamente. Y si uno realmente mira con una mirada analítica, ya más mecánica y cartesiana, de tratar de analizar casi de una mirada científica qué es lo que sucede ahí, uno podría ver que realmente hay un estímulo y después está la reacción emocional. Y generalmente pensamos que esos están unidos, ¿no? Esto lo decimos, él me hizo enojar, él tiene la culpa. Y en realidad si uno analiza un poco más, con un microscopio, lo que está sucediendo es que estas dos, el estímulo y la emoción, están separados. Entre medios hay una creencia que básicamente nos hace reaccionar y que tiene mucho que ver con lo que él decía, realmente con la autoestima, con el autorrespeto o con dónde estoy yo situado en relación al resto del mundo. Entonces yo puedo estar manejando y alguien me tira el auto encima y yo puedo decir, bueno, la Argentina está así porque gente como él está manejando, no le voy a permitir, lo voy a alcanzar bajo la ventana, le digo algo y se termina en un gran embrollo, una pelea o una escalada. O esa misma situación una persona puede ver y puede pensar, porque tiene otra creencia, y decir, si una persona hace esto debe haber tenido un mal día,
le voy a dejar pasar para justamente que tenga, aunque sea un gesto positivo. Y esa persona que hizo esto básicamente tuvo la capacidad de observar todo el movimiento y no que la mente esté informada más por la compasión que por el orgullo. Cuando una persona se pelea con otro, básicamente tiene que ver con que entra en funcionamiento quizás estos mecanismos ancestrales del ego y de la protección de lo territorial. O también que tiene que ver con que la autoestima de uno necesita trabajo justamente para que pueda diferenciar que lo que sucede afuera no tiene nada que ver con mi valor como ser humano. Entonces, este es un ejercicio muy práctico, ¿no? O sea, las emociones, como preguntaba, ¿cuál es la función de las emociones? Tienen una función valiosísima. Es como la luz en el tablero de un auto que nos dice que tenemos que parar a cargar nafta o a cambiar el aceite. Entonces, yo puedo reaccionar con la emoción o la puedo observar y decir, esto tiene más que ver conmigo, el enojo, que con el que me hizo enojar. Porque nadie tiene la potestad, la propiedad o la capacidad de ser enojado. Por esto es también como decía también, nuestro estado esencial es la paz. Cuando nosotros elegimos cambiar la paz por el enojo, por la ira, por los celos, por el orgullo, si estamos atentos, vamos a estar empezando a ver este fenómeno. En donde vemos el estímulo, y ya el estímulo, sea nuestra madre, sea nuestro hijo, un hermano que nos dice algo, y si no está presente va a haber una persona, cualquier persona que tiene que hablar sobre otro, tiene que decir algo sobre otro, o se enoja, es una persona que está sufriendo. Entonces, si mi creencia no tiene tanto que ver con que básicamente que esa persona me está agrediendo a mí, sino que también está en una situación de no felicidad, ya esa es una creencia que me ayuda a mí a no reaccionar. Si los dos estamos infelices, eso no termina mal, ¿no? Entonces, realmente el trabajo con la creencia, las emociones son como el violín o como las miguitas de Hansel y Gretel que nos permiten llegar a la creencia. Entonces, en vez de reaccionar, cada vez que yo siento la emergencia de una emoción, yo puedo empezar a pensar ya, a trabajar conmigo y ya no necesariamente reaccionar hacia el otro, porque esto tiene, lo que me permite que cada vez que pase algo similar yo voy a estar un granito o un escalón más arriba. Entonces, si yo no trabajo mis creencias, siempre voy a estar en el mismo lugar, voy a estar reaccionando de la misma manera. Esta búsqueda del trabajo de la emoción y del estímulo y la búsqueda de la creencia, como que uno tira de la emoción y la emoción nos va a llevar hacia la creencia. Esto es una cuestión, no es difícil, ¿no? Esa es una pregunta que yo tenía para esto de cuando uno escucha esto, ¿no? También yo me relacionaba con estos 30 años que él tenía cuando empezó a cuestionarse en un trabajo similar, en donde de repente buscando sentido, ¿no? Porque el seguir teniendo títulos o trabajos o categorías en el trabajo no paraba más. ¿Hasta dónde? El presidente de tal cosa, ¿y para qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Ahí es donde la pregunta y la búsqueda de esto más hacia adentro, ¿no? Que tiene que haber algo más profundo en esto. No puedo estar acá, como decía también, como un hámster corriendo, ¿no? La cola, o un perro persiguiendo la cola. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Eso creo que también es muy importante, el que uno pare y se plantee este sentido, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿no? Cuando doy charlas y trabajo mucho con padres que realmente tienen que buscar creencias que le den trascendencia porque han pasado o han sucedido cosas muy importantes o muy difíciles en la vida que si no logran transformar el sentido del propósito, van a quedar en ese lugar de sufrimiento. Y sabemos que el dolor es físico, pero el sufrimiento es autoinfligido. El sufrimiento tiene solución. Tiene que ver con cuánto trabajamos justamente con nuestra mente. Entonces, cuando uno realmente escribe en una carilla lo que hay que hacer, siempre muchas veces la respuesta es, pero qué difícil que eso, no es fácil, pero eso yo no lo puedo hacer. O, bueno, sí, suena ideal, es un mundo ideal no enojarse, pero mira cómo está el mundo, y uno empieza a entender que el enojo, la infelicidad, está dando sentido de propósito. Uno no es serio si está feliz, si no se enoja, si no está enojado. Entonces, como que todo al revés, ¿no? Entonces, esto de que no es difícil vivir el día a día, hacer una carrera, estudiar, trabajar, porque nuestra cultura piensa que eso es valioso. El trabajar con uno mismo es pérdida de tiempo, en realidad es estar con uno mismo todo el día para aprovechar cada cosa que sucede. Y sistemáticamente vamos a estar en un lugar distinto cada segundo, vamos a estar ascendiendo en la escala de la elevación de la conciencia, ¿no? Pero ¿por qué pensamos que es tan difícil? ¿Por qué no lo hacemos? Es lo que tendríamos que estar haciendo segundo a segundo, quizás
si el sentido del propósito de la vida es la elevación de la conciencia o el adquirir este objetivo de la espiritualidad, básicamente. La espiritualidad es poder ser feliz sin nada. La trascendencia es eso, ¿no? A mí me encantaría tener una Ferrari, pero no la necesito. La quiero, pero no la necesito. Pero mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil? Si yo veo las cabezas que se mueven y todo el mundo dice que sí, y en realidad, y después analizo esto, a mí también, o sea, me tomó años entender la profundidad de esto, pero por otro lado, no es tan difícil. O sea, esa es mi pregunta. No voy a seguir. ¿Qué opina de esto de que en realidad cuando uno pone sobre la mesa lo que hay que hacer con la mente, que es observar, usar las emociones, mirar para adentro y no tanto en las reacciones emocionales afuera, estar presente, o también ser feliz, básicamente? Hay una forma de ser feliz que es decidir ser feliz, y hay otra forma que es estudiar las creencias que yo tengo o crear las creencias que me hacen bien. Son como tres formas distintas, ¿no? Quizás hay muy poca gente que puede decidir ser feliz, y como se dice, ¿no? Que la felicidad está a la distancia de un pensamiento. Quizás la mayoría de nosotros tiene que trabajar con sus creencias y también crear las creencias que nos hacen bien, ¿no? Pero esto cabe en un librito de 5, 10 y 10 hojas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos resulta tan difícil? ¿O por qué decimos que es difícil? Porque no es difícil, es trabajo. No es difícil, es paso a paso como todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Es usar la vida, pero en vez de estar en nuestra mente, estar observando la mente en funcionamiento y viendo cómo nos relacionamos con el resto. Porque el mar nuestro son las relaciones humanas. El tema está que nos quedamos con el que tiene la culpa, con el que me hizo, con la presidenta, con este otro, y en realidad, como se hagan, el cambio que queremos ver en el mundo empieza por uno, ¿no? Esta frase la sabemos todos. A ver, de vuelta estamos en el mismo lugar. Es una pregunta, ¿no? In the fields near the retreat center where I live, there's a horse. En el campo, en la casa de retiros donde yo resido, hay un caballo, An old mare. una yegua vieja, Not so old to have foals, we call them in English, babies. no tan vieja como para no tener potrillos. And it's a source of wonder when you see the foal born, that instantly it struggles to its feet and it finds its way to feed from the mother. Y es una maravilla ver cuando el potrillo nace, cómo se para con dificultad, inmediatamente comienza a mamar de su madre. Maybe within hours it's running around a little. Y quizás en poquitas horas está ya corriendo. So there's so much natural intelligence and wisdom available to it without thinking. Hay tanta inteligencia natural o sabiduría en él sin pensar. And I think that the answer to the question that Christian has raised lies in the same territory. Y pienso que la respuesta a la pregunta que Cristian postula yace en el mismo territorio. That there is the wisdom that we need to feel full and therefore non-reactive to the things that now seem so difficult not to get crossed out. Que existe esa sabiduría de la que yo me quiero llenar para no reaccionar ante las cosas que considero difíciles o por las que me enojo. That wisdom is available to us. Esa sabiduría nos es disponible, But we have to be open to it. pero tenemos que estar abiertos a eso. We have to actively choose not to let hurts from the past or worries about the future be influencing our minds, or else our minds can't drink at that well. Tenemos que lograr que nuestra mente no esté influida por las lastimaduras del pasado, las preocupaciones del futuro, porque lo contrario, la mente no puede beber de ese pozo. A sort of dysfunctional habit developed inside us, I think. Creo que es como un
hábito disfuncional que se ha desarrollado internamente, where we took inside ourselves the belief that that we must fight for truth, fight for the self, fight for our place in the world. esta creencia falsa de que tengo que luchar por mis creencias, luchar por mí mismo, luchar por mi lugar en el mundo. This whole belief system about the survival of the fittest, you know, that we've all got to struggle our way to the top somehow and trample on other people to get there, that this is natural. This is a very toxic belief system, I think. Esta creencia que hemos instalado de la supervivencia del más fuerte, de que yo tengo que alcanzar lo que me propongo de cualquier manera, pues pisoteando a los demás, creo que es lo que nos ha dejado todo al revés. Because I think it goes against our deepest nature. Porque pienso que va exactamente en contra de nuestra más profunda naturaleza. Isn't it true that we feel happiest when we can be kind to ourselves and to others? ¿No es verdad que nos sentimos tan felices cuando puedo ser bueno conmigo mismo y también con los demás? Again and again we see examples where groups of people or political leaders or military leaders, they think for a while that we must be assertive on behalf of the people, and some cruelties happen, often for good, in the minds of the people who do these cruelties, they're done for good reasons. A menudo lo vemos de los políticos o de los militares, vemos que se realizan cosas violentas o crueles en nombre de algo bueno. Generalmente se hacen con una intención que es buena. And perhaps in the past it was possible to force your will on other people and eliminate opposition and give some sort of return for your particular group, your country or your religion or your family or your city. Y quizás en el pasado uno podía como imponer a la fuerza algo, buscando devolverle algo al país o a la posición o a la religión que representan. But the message in the last 100 years or so seems to be coming through that doesn't bring lasting peace or happiness. Pero el mensaje que atraviesa que está emergiendo desde los últimos 100 años, que nos parece que esto nos trae paz o felicidad duradera. And we live today in a very interconnected world. Y vivimos hoy en un mundo muy interconectado. The impact of our decisions, our actions, when they have a negative impact on others, whether they're people in our own family or people in another country. Vivimos en un mundo interconectado en el cual nuestras decisiones y nuestras acciones crean un impacto en las personas con las que vivimos dentro de nuestra familia o dentro de nuestro país o de nuestra comunidad. That impact quickly comes back to us and in the form of some negative experience. Y ese impacto rápidamente se nos devuelve, nos vuelve en la forma de alguna experiencia. So it's like we have to let go of that conditioning from the past, that we need to fight for the self, for our family, for our city, for our country, for our religion. All of these fights divided and somehow never really produced the solution that we needed. Entonces tenemos que soltar este condicionamiento que hemos usado desde el pasado, de tener que pelear por nuestro país, pelear por nuestra religión o pelear por nuestras cosas, porque nunca nos condujo eso a nada. We somehow have to chill. You know? The hippies used to say, just chill, man. Tenemos que de alguna manera como que calmarnos, los hippies decían como que bueno, no sé qué digo, está todo bien. You know, I've moved so far actually. I believe that what you were saying about beliefs, that science is now understanding the importance of the beliefs that we live with, almost like we wear them on a daily basis. These are so incredibly important in determining how we react to what happens in the world.
Estoy tan de acuerdo con lo que vos decías sobre las creencias y la ciencia va investigando el campo de las creencias, casi como que las usamos en el cotidiano y la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo está determinado por las creencias. If I believe that it's my responsibility to fight for the rights of myself, for my family, etc., etc., if that's my basic attitude, that life is a big struggle for survival, then that really does set me up for behaving in ways that are actually going to cause harm to others. Si yo me posiciono desde un lugar donde pienso que la vida es un juego de supervivencia, y entonces esto me posiciona de una manera que yo voy a estar causándole daño a otros. Whereas if I have more the sense that I'm part of a whole, that the entire human family comes from a source of truth that actually connects us all with our common humanity, and that it's our common humanity that is what brings us together, that brings joy in life, that is our highest nature, and that must be restored in the way that I believe and live. If that's my belief and my aim in life, that makes such a difference to the decisions I will make about how I live. Entonces, si por el contrario pienso que yo soy parte de un todo, que es la familia humana, que estamos unidos por una verdad superior y que esta paz o este poder hace parte de nuestra naturaleza, entonces es muy diferente la manera en que entiendo cómo nosotros juntos todos podemos vivir, y esto nos motiva lo más humano en nuestra manera de vivir. The belief system that I've learned through the spiritual university, the Brahma Kumaris, through attending their classes on a very regular basis for many years now, the belief system has at its core the idea that there is like a seed of the human family, which is God. El sistema de creencias que he aprendido a través de Brahma Kumaris es que hay una semilla de la que todo se empodera, y esa semilla es Dios. And that God is not a player on this world stage. God is always out beyond, so always unchanged in the power of truth within that seed. Dios no es un actor en este escenario, siempre está más allá, por lo tanto es lo inmutable, es lo que nunca cambia. And we are also essentially spirit, or we come from that source, and the spiritual energy that we are expresses itself in this material world through our bodies. Nosotros también somos esencialmente un espíritu que se potencia de esta misma fuente, y sorry, I missed the point of view. The spirit expresses itself in this physical world. Y el espíritu se expresa en este mundo físico. We're primarily spirit, that is, you could say, children of that supreme being. That's the primary reality, and only secondarily are we these material beings that we call human beings. Lo que somos en primer lugar somos seres espirituales, hijos de este ser supremo, y es secundario el que seamos seres aquí en esta dimensión material. This was very different from my previous belief system, and it took a long time for that shift inside to take place. Esto era muy diferente del sistema de creencias que yo tenía, y me llevó tiempo que aconteciera este cambio interno. I think this shift was extremely valuable in helping us to have the power to choose not to hurt and suffer. Y encuentro que este cambio es muy valioso en ayudarnos a darnos cuenta del valor que tiene internamente hacer esa opción de no sufrir. It leads to the power to let go of this feeling that I have to fix things. Nos conduce a ese poder de soltar
donde yo entiendo que no es que tengo que arreglar las cosas, that I should be angry or upset about what is wrong, por lo que me enojara o me disgustara por las cosas que no están funcionando bien. and it gives the strength to have to hold more on patience and love and respect for one another. These virtues that are like that currency that I spoke of, which makes the wheels of life move much more smoothly. Y me da más la fuerza de la paciencia, del respeto y del amor. Es como que es como una corriente que mueve las ruedas, que hace que la vida se conduzca de una manera más suave. Do you think science may be taking us in this direction as well, Christian? Or is this too challenging for science, which has focused for a long time on the material dimension of reality? Cristian, ¿vos pensás que la ciencia nos puede llevar en esta dirección también, o sentís que nos lleva en otra dirección, como que esto es muy desafiante para la ciencia? Si pensamos en el hoy donde estamos y que estamos planteando estas cosas y que se están investigando los cerebros de grandes personas espirituales, uno tiene la sensación que en los últimos 5 años o los últimos 10 esto se ha abierto muchísimo, ¿no? Pero por otro lado también tengo la sensación de que esto es una realidad presente hoy en el ser humano. Esto es algo que lo podemos tener acá al lado nuestro, ¿no? El camino de la ciencia, que tiene que ver con demostrar las variables dependientes e independientes, a mi modo de ver, va muy lento para algo que puede solucionar los grandes problemas del mundo, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con esta espiritualidad. Como decía en una charla, bueno, consideramos seres de carne y hueso con algo espiritual o seres espirituales con algo de carne y hueso. ¿A qué instancia vamos a hacer honor, ¿no? Y es un poco, sí, es esto, esta puja. O sea, si uno se mide en tiempo de una vida, esto va muy lento. Si uno lo mide en tiempo evolutivo, bueno, ahí está donde depende la creencia que tengamos o cómo trabajamos en tener la mejor creencia, ¿no? Que la creencia tiene que ver en Dios, no tanto en el credo, sino en la practicidad, ¿no? Cómo buscamos esas creencias que nos permiten anclarnos en el lugar más positivo permanentemente, ¿no? El otro día leí una frase que nuestro propósito no nuestro, yo no me incluyo como, o sí quizás, pero dentro del mundo científico, es transformar la mayor cantidad de filosofía posible en ciencia, ¿no? Porque nuestra forma de pensar es eso, es tener que demostrar las cosas para creerlas. Mucho de esto es vivencial. Entonces hay como algo muy difícil. Sí, lo que uno ve es que cuando un científico se pone a meditar o empieza a buscar esto, ahí uno ve los grandes cambios. Hay cada vez más gente que está usando grandes tecnologías, resonadores, resonancias funcionales, electroencefalogramas, para estudiar el cerebro. Hay una organización muy grande que está detrás de esto, se llama Life Institute, que está estudiando esto hace tiempo ya. Hay organizaciones locales que también están tratando de abonar a esto. Pero bueno, creo que es el desafío, ¿no? No hay que esperar que la ciencia lo demuestre. Ahí estamos usando una creencia que todo lo científico es lo verdadero. En realidad tenemos un potencial que si queremos hoy lo podemos poner en funcionamiento, el potencial para el cual básicamente estamos construidos. Es como tener la Ferrari y usarla para dar la vuelta a la esquina y a comprar verdura y poner nafta común. Hemos hecho para algo muchísimo más grande. Tenemos el potencial para decidir usarlo. Y mucho tiene que ver con las creencias, ¿no? Y saber que estamos parados arriba de un paradigma, que no es verdad. Uno tiene la sensación que los mismos errores de donde la Tierra era el centro del universo, o que la Tierra era plana, los estamos cometiendo hoy. No es que son solo del pasado. Quizás porque hemos invertido, hemos mirado tanto a la construcción externa, que no ha sido parejo con la profundización de nuestro potencial y nuestra tecnología interna. Ahí es donde dependen, ¿no?, las creencias, pero que hay instancias muchísimo más elevadas que tenemos a nuestra disposición. Ahí es donde uno entra en el dilema de, no necesariamente hay que entrar en el debate de la intervención divina, o si Dios es una persona con barba sentada arriba de una nube, o básicamente es tratar de internalizar o realmente uno entender. Uno se analiza los distintos movimientos espirituales, hay unos que son más dogmáticos, donde se hace,
porque está escrito, y otros son más vivenciales y experimentales, donde no hay dogma, sino cada uno tiene que autorrealizar o realizarse, tiene que buscar esa verdad interna. Y esto, gran parte de este paradigma, estas creencias, quizás es como la frase de Einstein que dice: lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Estamos programados y cada vez más uno ve. Por un lado uno está esperanzado, yo me esperanzo de lo que estamos hablando acá, y por otro lado veo chicos con 3 años en salas de jardín de infante que ya se les está enseñando nuestra cultura. Ya tienen que aprender a leer y a escribir, se les está enseñando el sistema solar, están teniendo que reconocer los colores, y hay otros países que quizás sacan los mejores resultados de educación donde el chico hasta los 7 años prácticamente no se lo toca. Está en su casa, está en su medio, y a los 7 años, cuando entra el primer año, de 6 meses aprende a leer y escribir. Eso también es un modelo de esto, que la información, que si no tenemos información no vamos a poder subsistir. Y es al revés, quizás, ¿no? Como decía, hoy el lugar donde estoy interesado en el Tao, no sé si el Tao básicamente habla mucho, o el budismo habla mucho del vacío, al revés. Cuando uno está vacío, ahí emerge un conocimiento, una sabiduría primordial del ser humano, que está ahí, no la tenemos que ir a buscar en ningún lado. Y si uno se deja informar por eso, y cuando uno, ¿qué es eso? Eso es básicamente la comprensión del amor, la comprensión de la compasión, la paz. Pero uno tiene que estar buscando, mirando y dejando que esto suceda, ¿no? No es tanto que uno tiene que buscar la felicidad, sino dejar de ser infeliz, y la felicidad va a venir sola. Pero, ¿cómo uno hace para analizar esto? Hay que leerlo, hay que escuchar charlas. ¿Qué es lo que uno hace? ¿No? Esa es la obsesión de cómo uno enciende esto. Quizás son charlas como esta, quizás son sistemáticas charlas, quizás lo que ha pasado también es que los lugares que esto sucedía se han transformado muy dogmáticos, porque tenemos prácticas espirituales. Vamos a la iglesia, vamos a la sinagoga, hacemos como decía el Dalai Lama, si realmente la mayor parte del mundo es espiritual, es religioso porque practica, pero hay un problema, que no es serio y no es sincera esa práctica. Y quizás esa es una de las claves. Cuán profundo llevamos lo que leemos en todos los libros espirituales, que es básicamente lo mismo, ¿no? Mirar para adentro, el amor, la incondicionalidad, la paz, que ahí está el secreto de la felicidad. Lo leemos, pero después vamos sábado, domingo a hacer nuestra práctica, y la semana de vuelta volvemos a las otras creencias, ¿no? ¿Qué pasa que no hay un profundo trabajo serio de lo que dicen las grandes escrituras? Hemos perdido eso porque la ciencia ha reemplazado la religión o la espiritualidad. Quizás hoy se está movilizando esto, ¿no? Ya estamos quizás cuestionando más, así como cuando cae la Edad Media, cae la religión, porque justamente encuentran que estaba en falta y que había mucha mentira, la ciencia pasa a reemplazarlo, porque la ciencia empieza a resolver los grandes problemas de lo cotidiano. Hoy quizás estamos en el otro lugar del péndulo. Perdón, es una cuestión de coordinación. Do you agree? ¿De acuerdo? Yeah, very much. I also find it a great joy to hear someone who's deeply involved in clinical work, in psychiatry, who's trained in the medical traditions of today, but who is bringing such a humanistic perspective into their work. In England, we now... Yo estoy, desde ya estoy de acuerdo contigo y estoy muy feliz de escuchar a alguien que está tan involucrado en el trabajo clínico y psiquiátrico desde el mundo de la medicina, mostrando una perspectiva tan humanista. In England, the Royal College of Psychiatrists, the main training body for that profession, that branch of the profession, has 15 years ago it started a psychiatry and spirituality special interest group. En Inglaterra, el colegio, la facultad de psiquiatría real, en los últimos años ha creado un grupo de interés sobre psiquiatría y espiritualidad. And it now has about 3,000 members from within the profession.
y ahora tiene alrededor de 3.000 miembros dentro de la profesión, discussing these very issues. It's a very interesting time that we're living in. debatiendo estos mismos temas. Es un tiempo muy interesante el que estamos viviendo. But for my closing comment, I'd just like to mention a story. I hope it's not too familiar, but it's a story that for me encapsulates the responsibility that we have to start paying attention to our thoughts and feelings, and where we can make choices in a positive direction. Para hacer mi cierre, quiero contarles una historia que encapsula la importancia de nuestros pensamientos y sentimientos en la toma de decisiones de las opciones que nosotros vamos a hacer en relación a la dirección en que queremos avanzar. It's a story that's become quite popular in Europe, and it's about an old American Indian. You know, we have this feeling that there's a wisdom in the old American Indians that has been lost to the Europeans. Es una historia de un viejo indio americano conocido que hay como una sabiduría en los indios. And he's sitting with his grandson, teaching him about life. Entonces está sentado con su nieto enseñándole acerca de la vida. And he says to his grandson, you know, there's a fight going on inside my head. It's between two wolves. Entonces le dice, ¿sabes? Le dice a los nietos, hay una pelea que está sucediendo en mi cabeza. Es una pelea entre dos lobos. One wolf is evil. He is anger, he is selfishness, he is greed, he is depression, he is suffering. Un lobo es demoníaco, es la ira, es el sufrimiento, es la depresión, es el egoísmo. And the other wolf is good. He is optimism, and he is kindness, and he is love and peace and happiness. Y el otro lobo es bueno, es la bondad, es el optimismo, es el amor, es la generosidad. And this is a terrible fight, and it's going on in me, and it's going on in you, and it's going on in every one of us. Y esta es una terrible lucha, una pelea que está aconteciendo dentro mío, está aconteciendo dentro de ti, y está aconteciendo dentro de todos nosotros. And the little boy asks his grandfather, well, which wolf wins? Y el niño le pregunta al abuelo, ¿y cuál de los lobos gana? And the grandfather says, the one you feed. Y el abuelo dice, aquel a quien tú alimentas. And, you know, it's like each choice I make about the food that I give my mind, whether it's anger or upset or patience or tolerance, accordingly, that gradually leads to the victory of strength or weakness in my life. Entonces es aquello que yo elijo alimentar a mi mente, ya sea que sea de debilidad o de disgusto o negativo, o si yo elijo la paciencia y la tolerancia, lo que va a determinar todo en mi vida. And I don't think we can win this fight completely on our own. I think we have to learn these skills of knowing how to, being helped by one another and by practices that open us to spiritual truth. We in that way, we draw on the strength of the divine to allow us to let the good wolf win. Y creo que no es algo que podemos hacer solo por nuestra cuenta. Creo que tenemos que abrirnos a ayudarnos unos a otros y también para poder tomar la fuerza divino para poder nutrir el lobo que va a ganar. But I like very much the idea that science, which has done so much for the world with its careful methods, that it is studying this issue and that it is going to be, from its studies, from its systematic way of looking at these things, perhaps it will be able to help more of us to know what we have to do with our minds or what we don't have to do with our minds to allow this good wolf to be fed. Pero me gusta pensar que la ciencia, que nos ha aportado muchas cosas buenas a través de su trabajo sistemático, que también nos pueda aportar maneras en que podamos nutrir al lobo que va a ganar. Estoy pensando en esto que le decía Nevi de las
creencias, ¿no? Y alguna frase un poco también para cerrar, y que me ayuda a mí en lo personal, justamente relacionado a lo que él acaba de decir. El pensar que el ser humano básicamente es producto únicamente de un esfuerzo evolutivo es igual que pensar que uno junta ladrillos, cemento y arena y viene una brisa y construye una casa. Hay un orden implícito en el universo que creo que esto es lo que estamos llamando Dios, o que estamos hablando, que tiene una dirección hacia la evolución más sutil y más elevada. Que ahí es donde la ciencia sí veo que hasta que realmente comprenda o pueda entender esto, aunque hay ciencias de la vida, la Ayurveda, la gran ciencia del conocimiento de la vida, habla muchísimo, empieza hablando y describiendo estas dos fuerzas y cómo estas fuerzas crean la materia, ¿no? O quizás en las metáforas, en las alegorías de la vida, exactamente estamos hablando de lo mismo, que quizás nos perdemos en las historias y se vuelven muy materiales, pero básicamente hablamos que hay algo que ordena. Uno ve al árbol, nadie le dice cómo tiene que crecer, de la semilla llega a la flor y a la fruta básicamente con una intención, o sea, no se desvía. Quizás tiene la suerte de que no tiene una mente, ¿no? A nosotros nos dieron la mente, pero el desafío es saber usarla. Todavía estamos como si de vuelta con la Ferrari, ¿no? Si a un chico de 15 años se le da una Ferrari, la va a chocar, la va a usar hasta que realmente aprende a usarla. Quizás ese es el desafío de nuestra mente, puede llegar a esa instancia superior para lo cual está diseñada, ¿no? Esa tecnología humana que tenemos. Y que en realidad en ese desafío de soltar o de estar vacío o de menos es más, uno en realidad entra en la misma energía que está en la naturaleza y que hace que las cosas crezcan, que los árboles básicamente, y que la evolución siga, porque la evolución no ha terminado. Uno piensa que quizás hemos llegado a lo que hemos llegado y ya terminó la evolución, pero esto sigue. Hay una energía que tiende al bien, que tiende al orden. Entonces hasta cierto punto uno tiene la sensación que no es tanto que hay que hacer, sino que hay que dejar de hacer, porque hay que dejarse llevar por esta fuerza que hace que el universo funcione. El universo tiene un orden, más allá de que hablemos de la teoría del caos. Yo lo veo en la clínica, a veces con que la gente realmente confíe, o a veces un paciente que me está buscando y no me encuentra, por suerte no me encontró, cuando lo llamo a la hora está todo solucionado, y quizás de la mejor forma que si yo hubiese intervenido. Es exagerando, pero en realidad cuando uno suelta y deja que operen otras fuerzas, no son místicas, básicamente tienen que ver con una energía que tiende a la salud, tiende al orden, pero mucho tiene que ver con poner el reposo a la mente. Entonces uno puede quedarse en un plano más material, que es con la atención, o sea, estando presente uno está más libre, porque no está pensando ni en el futuro ni en el pasado, y eso solo ya regenera. O si no, básicamente hay otros campos más sutiles que están operando, que ahí es donde la ciencia quizás va a tomar más tiempo. Aunque hay todavía estudios de científicos que están viendo esto, ¿no? Los estudios de Rupert Sheldrake, de los campos morfogenéticos, donde él ha estudiado cómo puede ser, cómo funciona la mente, ¿no? Que quizás la mente no es lo que pensamos, ¿no? Que es esto, la mente es como una radio. En la radio no está la orquesta, sino la orquesta está en otro lugar, pero viene a través. Cuando pensamos en nuestras ideas, o hay un espacio colectivo donde estamos pensando, y cuando tenemos una coincidencia o pensamos en alguien que llama, como los experimentos de Sheldrake, donde los perros anticipan la llegada de su dueño, que se baja del tren a 3 cuadras de distancia, y uno ya sabe que el dueño está viniendo porque empieza a mover las cosas. O sea, hay mucho trabajo que está viniendo, quizás no con la contundencia científica que el mundo exigente está pidiendo, pero eso está viniendo también. Si uno se deja estar abierto a eso, no pierde la capacidad de asombro. Quedarse con la ciencia es aburrido. Tenemos nosotros la capacidad, ¿no? Es como esto de la capacidad de ver la belleza o no perder el asombro. La vida es algo asombroso. Nuestro cerebro es asombroso. Si lo damos por hecho, es pensar, comer, que yo pueda comer y que 2 cuchillas no me muerdan la lengua, me corten, y que todo esté coordinado a agarrar una pelota que viene a 100 kilómetros por hora. Que demos por hecho esos milagros cotidianos es algo increíble, ¿no? Es como que no estamos pudiendo realmente apreciar, y si uno realmente para y empieza a agradecer, la gratitud es otra gran creencia que nos permite realmente reconocer todo lo que ya tenemos y no lo que no tenemos. Así que esto era lo que quería también compartir con ustedes, y que terminen cerrando con él, que es nuestro invitado, ¿no? Importante.
Lindísimo, muchísimas gracias. ¿Ahora qué hago? Los lobos, ¿por cuál de los dos hablo? Bueno, quiero agradecerles especialmente a Cristian por su sabiduría, sus experiencias, sus insights, y también a Neville por su larga trayectoria y experiencia, su exploración, los dos, uno creando el puente hacia el otro, ¿no? Y también a todos ustedes por estar aquí escuchando. ¿Aprendieron mucho? ¿Sí? ¿Posible? ¿Qué lobo vamos a alimentar? Cuidado. What we're going to feed. Bueno, vamos a cerrar con una pequeña experiencia. Hagamos esta opción de observar ese espacio que describían tanto Cristian como Neville. Como es que cuando nosotros elegimos focalizarnos en nuestro propio mundo interno, como podemos conectar con eso que sí está, que sí somos. Entonces vamos a ahora concentrar toda nuestra atención en ese espacio de nuestro mundo interno, aquí detrás de los ojos, donde yo me encuentro pensando. Aquí estoy yo, con mis ideas, mi percepción de todo el mundo que me rodea. Y por un momento voy a cerrar mis canales que me conectan con el mundo externo, y llevo mi mirada y me abro enteramente a la percepción de ese mundo maravilloso donde yo ya soy yo mismo, tan naturalmente, como un ser entero, completo. Percibir la fuerza que naturalmente hay en mí. Mi mente se aquieta y me focalizo en un pensamiento poderoso que yo mismo estoy creando. Y es que yo soy un ser muy valioso, un ser espiritual. Mi fuerza y mi naturaleza es divina. Es la fuerza misma de la calma que viene desde el silencio, del alma pacífica, muy dulce y amorosa. Estoy percibiéndome tal cual soy, sin ninguna inhibición. Y me entrego a la experiencia del poder que hay en mí. Y en esta conciencia me abro y llevo mi atención hacia lo más profundo del silencio, más allá de toda percepción material, temporal. Viajo hacia el silencio, hacia la luz, hacia una dimensión donde ya no hay más tiempo, donde ya no necesito pensar. Simplemente soy esta pequeña
pequeña luz consciente. En silencio puedo flotar levemente en un mundo de paz y percibo la presencia de la fuerza divina, de la semilla, del árbol de toda la humanidad. Y me abro a la experiencia de la fuerza, del amor de Dios. Simplemente dejo que sus rayos, que su amor incondicional me abrace, me llene, sane las heridas del pasado. No necesito pensar, solo tengo que entregarme a la experiencia del amor más puro, del amor de Dios. Que en silencio me ama y me acepta tal cual soy. Es el amor de mis sueños, el amor que me libera, que me nutre y me deja ser yo mismo. Y en esta conciencia puedo volver con mis pensamientos hacia este mundo de las acciones, de mi interacción con la familia humana, donde solo tengo que hacer mi parte con confianza, con la alegría de vivir. A este silencio puedo volver cuando quiera. Solo estoy a la distancia de un pensamiento puro. Y ahora puedo percibir mi cuerpo y dejo que esta paz se esparza a lo largo de todo el cuerpo. Percibo el movimiento de la respiración y puedo abrir los ojos y percibo la luz y las personas y estoy de vuelta. Estoy aquí y ahora. En este silencio vamos a terminar y vamos a llevar esta experiencia a nuestros hogares. Vamos a rodear a las personas a quienes queremos de vibraciones eso que tengo adentro, eso que yo soy, es mi regalo. Buenas noches. Vamos a terminar en silencio. Vamos a llevar esta experiencia. Vamos a regalarla a quien sea que encontremos ahora. Muchas gracias.
Caetano, nuestro querido amigo, que siempre hace posible que estemos aquí. Y todos ustedes invitados a nuestros centros. Afuera van a encontrar algunos materiales si quieren acompañar su práctica con CDs de meditación, lo que ustedes quieran, lo pueden ver afuera. Buenas noches. Exacto.